Las tripulaciones de los U-Boats alemanes desafían las cargas de profundidad y los ataques de los aviones con el objetivo de seguir hundiendo barcos aliados. Se sobrepusieron a los daños y pudieron sobrevivir a interrupciones continuas desde el aire. Creo que en esa patrulla se produjeron 73 colisiones y aún así lograron sobrevivir. Es impresionante. Pero a principios de 1944, un nuevo grupo cazasubmarinos llamado Hunter Killer salen en busca de los U-Boats. El U-515 se enfrenta a la prueba definitiva. En la Segunda Guerra Mundial, un arma submarina permite batallar bajo la superficie. Con astucia, fuerza y tenacidad, sus enemigos contraatacan. Es una apuesta desesperada, revolucionaria y en ocasiones primitiva para cambiar el curso de la guerra. Sus historias son leyendas. Segunda Guerra Mundial, Infierno bajo el mar 2. Persecución implacable. 18 de noviembre de 1943, el U-Boat nazi U-515 detecta un enorme convoy aliado cerca de la costa de Portugal. 12 escoltas protegen a 66 barcos, incluyendo 11 buques de desembarco de tanques que participarán en Normandía. El gran almirante Karl Dönitz ha enviado 26 submarinos para encontrar el convoy. La inteligencia alemana había detectado el convoy por su tamaño. Y Dönitz decidió esforzarse para intentar interceptarlo. El comandante de U-Boats, Werner Henke, debe compartir la localización de los barcos con el resto de los submarinos. Ordena emerger su U-Boat a 20 kilómetros de distancia para transmitir el mensaje. Pero un avión aliado les ataca, obligándoles a sumergirse de nuevo. El U-Boat no puede transmitir ese mensaje crucial. El U-515 está solo. El avión desaparece, pero a la profundidad de periscopio, Henke divisa 2 barcos de guerra alejándose del resto de los escoltas. Van a por ellos. Es la 5ª patrulla de guerra de Henke. La primera tuvo lugar tan solo un año antes, y en ella logró hundir 9 barcos. Ya ha logrado ser uno de los mejores comandantes de U-Boats. Sus logros son impresionantes, teniendo en cuenta que los submarinos alemanes luchan contra la superioridad aérea y de radares de los aliados y que se han visto obligados a retirarse a las principales rutas de convoyes del Atlántico. El éxito de Henke le hace famoso. Se le nombra en una transmisión propagandística aliada en marzo de 1943. Acusaban a Werner Henke del asesinato de los supervivientes del transatlántico británico Ceramic. La reputación de Henke no es mejor en su país. Era un intruso en la Armada alemana, en un mundo que valora la discreción, la reflexión y la autodisciplina. Werner Henke representaba todo lo contrario. Hasta su propia tripulación le critica a veces. Les mantiene a bordo del U-515 cuando muchos de los contramaestres podrían ascender y optar a cargos más importantes en otros U-Boats. Pero Henke tiene un aliado muy importante, Dönitz. Dönitz quería un rebelde y estaba dispuesto a hacer excepciones por Henke cuando veía el gran éxito que tenía. Henke lidera a sus hombres para enfrentarse ellos solos a 2 buques de guerra enemigos. Los barcos tienen una velocidad máxima de 37 kilómetros por hora, por lo que Henke no puede superarlos. Su única forma de sobrevivir es atacarlos. Henke se prepara para lanzar una de las armas más nuevas de la Kriegsmarine, el torpedo acústico T-5. Era tecnología de vanguardia para la época. Habían fabricado una especie de dispositivo de guiado acústico. Tras lanzar el torpedo, este se fue directo a la fuente que más ruido hacía, es decir, la hélice de uno de los barcos. Pero el torpedo falla. Los barcos continúan su ataque y se acercan al U-515.
Aunque el sonar les ayuda a detectar U-boats sumergidos, no es un sistema perfecto. Los barcos no pueden detectar su objetivo si viajan a máxima velocidad, y cuando disminuyen su velocidad para afinar la búsqueda se enfrentan a otro problema. Cuando atacas, pierdes el contacto antes de lanzar tus cargas de profundidad por la popa. Henke sigue decidido. Quiere emerger y enviar el mensaje al cuartel general. Cuando las cargas de profundidad de los barcos fallan, decide volver a la profundidad de periscopio. Es un error. El periscopio es el principal sensor del submarino y lo que te permite ver fuera de él. Pero si lo levantas te vuelves vulnerable. Es como decir, estoy aquí, venid y atacadme. Pero tras ver a su enemigo, Henke ordena a sus hombres lanzar otro torpedo. ¡Los! En la superficie, el teniente comandante Robert Bristow ordena al HMS Chanticleer cargar contra la posición en la que han visto el periscopio por última vez, a casi 2 kilómetros de distancia. Indica a sus hombres que preparen 10 cargas de profundidad. La tripulación lanza las 2 primeras. Poco después, el torpedo de Henke da en el blanco. El timón salió volando y acabó impactando en la parte trasera de la embarcación. Los daños fueron muy grandes. La explosión acaba con la vida de 30 marineros, pero Henke no sabe si su disparo ha tenido éxito. Una carga de profundidad explota casi al mismo tiempo. El submarino se sumerge más para escapar. A pesar de los daños, la tripulación del Chanticleer sigue luchando. No puedes hundir un buen barco si este te ha detectado por sonar. Aunque haya sufrido muchos daños, lo más normal es que no deje de atacar. En pocos minutos el sonar del Chanticleer vuelve a detectar el U-515. Los artilleros del destrozado barco disparan rápidamente a las burbujas que salen del agua. Ese es el lugar en el que acaban de explotar las cargas de profundidad. Esperan poder provocar graves daños al submarino si decide salir a la superficie. Mientras tanto, el agua del mar entra a borbotones a través de las válvulas de escape del U-515. Las cargas de profundidad del Chanticleer causaron destrozos muy importantes en el U-boat, pero no fueron daños letales. Por ejemplo, el compresor de aire se había salido de su sujeción, pero no estaba roto. Henke espera poder escapar del ataque usando la ventaja natural del submarino, la inmersión. Si no consigue alejarse y volver a emerger, no podrá informar al cuartel general de la ubicación del convoy. Pero en la superficie, la segunda embarcación enemiga vigila todos los movimientos del U-515. Durante las siguientes 3 horas, el sonar del HMS Crane indica su ubicación 7 veces. Los tenemos en el radar. Están a 1,5 kilómetros, orientación 270. En todas esas ocasiones, el barco lanza 10 cargas de profundidad. Con cada ataque, los hombres de Henke tapan desesperadamente las fugas y reparan lo esencial. Pero se les acaba el tiempo y el aire. Cuando un U-boat de la Segunda Guerra Mundial se sumergía, solo tenía una cantidad de aire limitada. Con un nivel de estrés tan elevado, la tripulación consumía más oxígeno, y más aún si estaban trabajando duro para hacer algunas reparaciones de emergencia. El U-515 ha atacado un buque de guerra británico. Su supervivencia depende de poder escapar de otro. Henke les ordena cambiar de rumbo. De esta forma esperan poder esquivar el ataque de las cargas de profundidad. Finalmente, el U-boat escapa del HMS Crane. El operador de hidrófonos le indica a Henke que el barco enemigo se ha marchado. El U-515 sale a la superficie para respirar el aire fresco que tanto necesita. Es hora de valorar los daños. El U-boat había sufrido daños muy graves. Las cargas de profundidad habían causado estragos. No solo tenían que lidiar con las fugas, también tuvieron que equilibrar el submarino e impedir que se hundiera. Los ingenieros de Henke le informan del estado del U-boat. El ingeniero jefe Georg Manken recomienda volver a puerto para reparar el submarino. El segundo ingeniero Gunther Altenburger no está de acuerdo. Para volver a Logian deben cruzar el Golfo de Vizcaya, también conocido como el cementerio de los U-boats.
Los aliados vigilan esas aguas con aviones que salen de bases en Reino Unido. Los daños de su submarino les convertirían en un blanco fácil. También habían perdido combustible que había emergido a la superficie y dejado un rastro. Era una especie de rastro de sangre que podía guiar a cualquier cazador hasta un ciervo herido. En ese estado, Altenburger afirma que sería como firmar su sentencia de muerte. Henke tiene que decidir. Noviembre de 1943. Tras un encuentro mortal con un buque de guerra británico, el comandante de U-Boats, Werner Henke, se tiene que decidir. Su ingeniero jefe cree que los daños son tan graves que deben regresar a puerto inmediatamente. El segundo ingeniero, Gunther Altenburger, recomienda arreglar los daños y las fugas más importantes antes de realizar el largo viaje a casa. Henke decide seguir la recomendación del segundo ingeniero. El 22 de noviembre, el U-515 pasa muy cerca de las Islas Canarias. Escondidos en esas aguas, la tripulación repara el U-Boat lo mejor que puede. Gracias sobre todo al excepcional trabajo de Altenburger, el U-515 vuelve a estar operativo en tan solo 2 días. Obviamente, cada U-Boat puede soportar un límite máximo de daños. El ingeniero estaba preocupado y no quería sufrir más daños para poder volver sanos y salvos a la base. A pesar de la recomendación, Henke no puede evitar la tentación de atacar barcos enemigos. Logran hundir 2 cargueros británicos y un barco a motor en la costa occidental de África antes de dirigirse finalmente a puerto. El U-Boat era prácticamente un esqueleto flotante. Lo único que podían hacer era intentar volver a casa. Les cuesta hasta mantenerlo encendido. Los ataques también han dañado las baterías y apenas conservan la carga. Desde ese momento tienen que recargarlas constantemente. Hasta ahora no han tenido problemas para viajar por la superficie, pero tienen que volver a Logian atravesando el Golfo de Vizcaya y sin las baterías, el U-Boat pierde su habilidad de sumergirse y protegerse. 10 de enero de 1944. El U-515 entra en el Golfo de Vizcaya. Henke intenta emerger 4 veces para recargar las baterías. Pero las fuerzas aéreas enemigas le obligan a sumergirse tras todos sus intentos. Sumergidos, se mueven lentamente por la costa de España, neutral en la contienda. A las 4 de la tarde, tras 22 horas, las baterías se agotan. Los motores eléctricos dejan de funcionar. En aguas profundas a mar abierto, eso podría ser un desastre. Afortunadamente, las aguas cercanas a la costa son poco profundas y el U-515 se asienta en el fondo marino. El submarino cuenta con la energía suficiente para emerger una última vez, pero tienen que esperar a medianoche. La Real Fuerza Aérea vigila el Golfo de Vizcaya incansablemente. En ese momento de la guerra, las medidas antisubmarinas eran extremadamente efectivas, como también lo era la ofensiva del Golfo. Tenían aviones equipados con radares de alta frecuencia, por lo que si un submarino intentaba cruzar por allí, los sensores podían convertir los aviones en armas muy eficaces. La tripulación del U-Boat sabe que es inútil emerger antes de que anochezca. Sus hombres permanecen sumergidos durante otras 3 larguísimas horas. Al anochecer, Henke ordena emerger utilizando el poco combustible que queda en los tanques de lastre. Los motores diésel se encienden con un rugido. Si algún avión de patrulla los detecta, tendrían un gran problema. Quizá no puedan sumergirse y volver a emerger. Pero tienen suerte. El cielo está despejado y no hay aviones enemigos. Henke intenta correr el menor riesgo posible al volver a la base, recorriendo la costa de España, porque España era un país neutral. Después intentaría recorrer el mínimo trayecto posible en mar abierto para volver con seguridad a Logian. En la mañana del 14 de enero, los aliviados vigías del U-515 divisan 2 dragaminas alemanas.
barcos armados que pueden escoltarles hasta el puerto. Cuando están a punto de cruzar la línea de meta, 2 cazabombarderos británicos salen de la nada y comienzan a atacar. Pero el U-515 no se va a rendir tan cerca de casa. Las 3 embarcaciones alemanas abren fuego y obligan a los aviones a retirarse. Finalmente, el U-515 llega a Logian a las 6 de la tarde. El logro más notable de la quinta patrulla de Henke no fue la cantidad de barcos que hundió. Había tenido más éxito en sus patrullas anteriores. Su mayor logro fue volver con vida a la base con un submarino tan dañado. Eso demostraba su capacidad como comandante y obviamente la calidad de su tripulación. En ese punto de la guerra fue algo increíble. El 30 de marzo de 1944, 11 semanas después, un reforzado U-515 sale de Logian. Ese mismo día, los aliados lanzan un grupo cazasubmarinos desde Casablanca, a unos 1.600 kilómetros de distancia. Lo llaman el Grupo Hunter Killer. Se trata de una combinación de destructores, buques de escolta, portaaviones y aviones. Es algo inédito en esta guerra. El Grupo Hunter Killer es el resultado de los éxitos de los aliados y de la mejora de la producción en sus fábricas. En junio de 1943, los astilleros aliados fabrican más destructores de escolta. El dominio alemán en el Atlántico disminuye y muchos barcos ya no necesitan escoltarlos con bueyes. Esos barcos liberados se unen a los portaaviones de escolta en una campaña especial para evitar el renacimiento de los U-boats alemanes. El grupo Hunter Killer tenía que encontrar los submarinos nazis aunque no supieran exactamente dónde estaban. Esa era la primera misión. La segunda consistía en tener los recursos suficientes para acabar con ellos. El grupo estadounidense 2112 está formado por el portaaviones de escolta USS Guadalcanal, que transporta unos 23 aviones Avenger y Wildcat y 4 destructores de escolta. Teniendo un portaaviones de escolta en un convoy o cerca de un ataque, los aviones están donde se les necesita. De repente, en vez de tener una base aérea a 2.500 kilómetros de distancia, la tienes a 80. Eso supuso una gran diferencia. Eran aeropuertos móviles. Esa es la gran ventaja de los portaaviones. Todos están bajo las órdenes del capitán de la Marina estadounidense, Daniel Gallery. Gallery nació y creció en Chicago, Illinois. En 1942 dirigió la base de la Flota Naval y Aérea estadounidense en Reykjavik, Islandia. Allí recibió la Estrella de Bronce por sus excelentes operaciones de combate contra los U-boats. En 1943, la Marina estadounidense le pone al mando de su propio grupo cazasubmarinos a bordo del portaaviones de escolta USS Guadalcanal. El capitán Gallery era aviador, era creativo y quería ver lo que podía llegar a hacer con esa embarcación. Era un buen capitán y un buen profesional. Pero su primera patrulla fue complicada. La primera patrulla del USS Guadalcanal fue un poco desastrosa. Se quedaron sin un avión porque el piloto se acabó perdiendo. Un avión sufrió un accidente al aterrizar en la cubierta y eso provocó que los demás aviones no pudieran aterrizar en ella. Gallery ordenó que el par de aviones que le quedaban aterrizara. Las tripulaciones se salvaron, pero los aviones no. Al final de la patrulla, de los 21 aviones operativos con los que empezaron, solo funcionaban 6. Gallery estaba preparado para sufrir bajas materiales, pero al final fueron más importantes de lo que nadie esperaba. Dispuestos a que esa costosa lección sirva para algo, Gallery y su tripulación están listos para volver al Atlántico. A miles de kilómetros de distancia, el U-515 escapa del letal Golfo de Vizcaya ileso y se adentra en mar abierto. Reciben la orden de volver a la costa occidental de África para hundir embarcaciones aliadas. La misión no había cambiado para Henke. Tenía que hundir los máximos barcos posibles.
8 de abril de 1944. La expectación a bordo del USS Guadalcanal es máxima. Las condiciones son perfectas para realizar un experimento. Hasta ahora no han intentado aterrizar de noche en ningún portaaviones, pero si lograran hacerlo, eso supondría una gran ventaja para los aliados. Gallery está dispuesto a intentarlo. Le interesaban mucho las operaciones de noche. Una vez que ya has conseguido despegar, los vuelos nocturnos son relativamente seguros. El problema es intentar aterrizar, ya que además quieres hacerlo en una cubierta pequeña. No hay mucha luz, pues de lo contrario, revelarías tu posición al enemigo. Y además estás en el océano Atlántico, que hace que tu barco se mueva. A las 6 de la tarde, 4 aviones Avenger despegan de la cubierta del USS Guadalcanal. Adelante. Pero poco después de despegar, los pilotos informan de que se está formando una tormenta. Gallery se siente decepcionado ya que ha planeado un vuelo posterior para comprobar sus aviones en la oscuridad. Las condiciones meteorológicas le obligan a cancelarlo. Pero un avistamiento inesperado supondrá un gran cambio. ¡Alarma! ¡Alarma! Uno de los cazadores de Gallery ha divisado el U-515. Tienen que escapar antes de que el resto de cazasubmarinos se una a la operación. Abril de 1944. El U-Boat alemán U-515 se dirige a la costa occidental de África para hundir embarcaciones enemigas. En esas aguas no suele haber aviones aliados que despeguen desde tierra, especialmente por la noche. Un Avenger ha despegado desde la cubierta del portaaviones de un nuevo grupo de cazasubmarinos. El comandante del grupo ha iniciado un experimento con vuelos nocturnos. Señor, han divisado un U-Boat. De acuerdo. Entre tanta confusión, la información del avistamiento no llega a oídos del capitán Daniel Gallery. Los Avenger vuelven al USS Guadalcanal. Mientras Gallery estaba informando a los pilotos, uno de ellos le dijo: «Capitán, lo tenía prácticamente debajo». A Gallery le sorprendió mucho, no sabía a qué se refería. El piloto le respondió: «Había un submarino». «¿No ha recibido mi mensaje?» «No», contestó Gallery. Gallery decide perseguir al submarino. A pesar de la tormenta, ordena a sus hombres esperar una hora para darle al U-Boat una falsa sensación de seguridad. Después, los Avenger volverán a la caza. Una lección que los aliados aprendieron tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial es que tenían que luchar contra los U-Boats para mantenerlos lo más lejos posible. Los aviones son las armas ideales para esta misión. 2 Avenger bien armados despegan a las 11:15 de la noche. En tan solo una hora, uno de ellos divisa el submarino en la superficie. El avión lanza 2 bombas de profundidad. Aún en la superficie, la tripulación del U-515 vuelve a disparar los cañones de cubierta. En ese momento, Henke ordena la inmersión. El avión pierde el contacto visual con el submarino. A pesar de que les han vuelto a localizar, Henke rechaza la sugerencia de alejarse de sus perseguidores cambiando de rumbo. No sabe que los aviones proceden de una embarcación cercana. Él pensaba que si no se producía ningún contacto a través de los hidrófonos, estaba a salvo. Eso significaba que el peligro no era inminente, pero se equivocaba. El experimento de vuelo nocturno de Gallery ya ha sido un éxito, pues han divisado 2 submarinos en un breve espacio de tiempo. Está deseando poner a prueba el resto del grupo cazasubmarinos. 9 de abril de 1944, domingo de resurrección. Una vez más, las baterías del submarino se están agotando. El submarino de Henke tenía que salir a la superficie, lo quisiera o no, porque con la carga mínima que tenían las baterías, no podían hacer nada. No podían sumergirse.
y no podían escapar de ningún peligro. Llevan horas sin saber de sus perseguidores. Henke decide salir a la superficie. Para ello envía los máximos vigías y artilleros posibles a la cubierta. El cielo parece despejado, pero solo durante 45 minutos. Los vigías divisan algo a babor. Varios buques de guerra y un portaaviones avanzan hacia ellos. En ese preciso instante aparece un Avenger por encima de todos ellos. Los artilleros del U-515 disparan al enemigo, pero los cañones de 37 milímetros se atascan. Afortunadamente, los cañones dobles de 20 milímetros siguen funcionando. El piloto del Avenger lanza varias bombas de profundidad, pero el contraataque del U-515 le obliga a retroceder. Gracias a los artilleros, las bombas caen lejos del submarino. Henke ordena realizar inmediatamente una inmersión de emergencia. A bordo del USS Guadalcanal, Gallery ordena a los destructores de escolta USS Pittsburgh y Flaherty, junto a más aviones de combate, que localicen y acaben con el enemigo. Todo a vapor. El destructor de escolta cuenta con una nueva arma llamada el Erizo. Se le llamó así porque parecía un puñado de púas de puercoespín. Podía disparar 24 ráfagas de mortero que trazaban un patrón circular en el agua. La nueva característica es que podías mantener el contacto por sonar con el submarino mientras atacabas. Esa arma no interfería en las señales de detección, por lo que podrías seguir en contacto y atacarlo al mismo tiempo. Henke ha ordenado a sus hombres sumergirse a unos 200 metros. Durante 30 angustiosos minutos, su tripulación aguarda las esperadas cargas de profundidad. Después escuchan unas hélices, por lo que saben que los barcos se están acercando. Con la ayuda del USS Flaherty, el Pittsburgh lanza el ataque del Erizo. Abran fuego. La primera serie cae al agua y explota. Seguramente haya sido un golpe en diagonal. Si hubieran explotado tras un impacto frontal, el casco de presión del U-Boat se hubiera fracturado. Desesperado por escapar, Henke pone en práctica un plan muy arriesgado. El submarino está a 200 metros, muy cerca de su profundidad máxima de inmersión. Sin embargo, tendrá que sumergirse aún más para escapar de los ataques del Erizo, aunque eso suponga llevar a su U-Boat al límite. 9 de abril de 1944. Un grupo cazasubmarinos ha detectado al U-Boat alemán U-515. Abran fuego. Sus destructores de escolta han lanzado varios ataques con morteros. En una arriesgada apuesta por escapar, el capitán teniente Werner Henke ordena a su submarino sumergirse por debajo de la profundidad máxima de inmersión. Ningún comandante de U-Boat conoce exactamente la denominada profundidad de destrucción de su submarino. Siempre hay un margen de seguridad y por encima de él, todo es cuestión de ensayo y error. Por ahora, el U-Boat resiste. Henke aún tiene que encontrar la forma de escapar de los barcos, pero todavía guarda un as bajo la manga, un dispositivo usado como señuelo llamado Bold. Es un cilindro pequeño relleno de sustancias químicas que sale hacia el exterior a través de un tubo especial. En cuanto esa sustancia entra en contacto con el agua, empiezan a salir burbujas. Es casi como una aspirina y un vaso de agua. Esas burbujas de gas en el agua dan la sensación de que hay otro submarino. El compuesto de calcio y zinc crea enormes masas de burbujas submarinas y simula el eco de un submarino. Contacto por sonar en rumbo 135. Todo a estribor. ¡Todo a estribor! Ha funcionado. El señuelo confunde a los cazadores de los destructores de escolta.
Los hombres de Henke oyen cómo las hélices se alejan de ellos. En la superficie, el USS Chatelain, otro destructor de escolta, se une a la búsqueda del Flaherty y el Pittsburgh, pero todos van en la dirección equivocada. La búsqueda se alarga 2 horas, pero el U-Boat ha desaparecido. Gallery mantiene varios aviones en el aire vigilando constantemente, pero no encuentran nada. Si el submarino está cerca pero le han perdido la pista, eso significa que hay alguna posibilidad de que ese comandante alemán ya no se sienta perseguido y crea que las tornas han cambiado. Gallery llama a un cuarto destructor de escolta, el USS Pope, para que proteja el portaaviones. Contacto por sonar. El sonar de Pope ha detectado algo a 650 metros. Contacto en rumbo 090. Han encontrado el U-515. Lanzad el erizo. El USS Pope lanza 2 ataques con el erizo. Ambos fallan. Se dieron cuenta de que seguramente el submarino estaba a demasiada profundidad como para que funcionasen sus ataques. En vez de eso, el USS Pope lanza una serie continua de cargas de profundidad. Una de las explosiones de las cargas de profundidad provocó una fuga en el submarino. El problema fue que a causa de la gran profundidad a la que estaba, la presión del agua era enorme y esta empezó a entrar sin parar. En un espacio muy breve de tiempo, entró una gran cantidad de agua y el submarino se desestabilizó. Para recuperar el equilibrio, reparten el agua internamente de forma homogénea de un tanque a otro. Mientras tanto, en la superficie, el USS Pope disminuye su velocidad a 18 km por hora para descubrir dónde se esconde su presa. El USS Pope se prepara para lanzar una nueva serie de cargas de profundidad a corta distancia. Henke intenta anticiparse al próximo movimiento de sus enemigos y trata de hacer un giro de horquilla para evitar el ataque. Decidió realizar una maniobra desesperada para intentar alejar su submarino del alcance de las cargas de profundidad. Estaba dispuesto a utilizar todos los trucos que había aprendido y seguramente descubrió alguno nuevo para esquivar el siguiente ataque. Todo depende de la capacidad de giro del U-Boat. Si no se moviera con la suficiente velocidad, podría sufrir daños muy importantes. El USS Pope lanza 13 cargas de profundidad justo encima del submarino alemán. El U-Boat se ha movido lo suficiente como para que las cargas de profundidad golpeen en la cubierta de popa y salgan disparadas antes de detonar. Las cargas de profundidad no tienen por qué tocar el submarino. La onda sísmica provocada por la explosión rompió uno de los tanques de lastre y algunas tuberías. Más agua, mezclada ahora con combustible, inunda la sala de torpedos posterior. El peso del agua hunde la popa del U-Boat en un ángulo de unos 20 grados. Altenburger trabaja frenéticamente para tapar las fugas mientras el resto de hombres corren hacia la proa para lograr que el submarino recupere el equilibrio gracias a su peso. En la superficie, el capitán del USS Pope vigila constantemente en espera de algún signo que le indique que el submarino se ha hundido. El USS Chatelain llega para ayudarles en el ataque. Dentro del U-515, un agotado Altenburger ha logrado tapar las fugas más importantes, pero advierte a Henke de que el U-515 no puede soportar más daños. Lanzad las cargas de profundidad. Pero el USS Pope lanza otras 3 series de cargas de profundidad. La última destroza los improvisados arreglos de Altenburger. Las fugas volvieron a abrirse y la situación se volvió cada vez más desesperada para el submarino y su tripulación.
Intentan cerrar las puertas herméticas de la sala de motores para que el agua no siga inundando el U-Boat, pero uno de los tornillos se ha soltado. El nivel del agua no para de subir. Si la sala de motores se inunda y los sistemas eléctricos se estropean, estás totalmente indefenso. Ya no puedes usar las bombas del submarino. Ya no tienes propulsión alguna. El submarino se convierte en un esqueleto inerte. El U-Boat se hunde mientras el agua fluye con rapidez hacia la parte trasera del submarino. Genke aumenta la velocidad y se deshace del combustible. Es una lucha desesperada contra la gravedad para nivelar el U-Boat e impedir que se hunda. 9 de abril de 1944. El submarino cae en picado por la popa tras un grave ataque con cargas de profundidad. El comandante de U-Boats, Werner Genke, y su tripulación luchan desesperadamente hasta que logran, por fin, abrir el tanque de lastre principal. Al reemplazar el agua del depósito con aire, el submarino debería pesar menos. A una profundidad de unos 200 metros, el submarino logra recuperar el equilibrio. Pero después se desequilibra hacia el lado contrario. El agua de la popa se mueve al frente, lo que provoca que la proa pese mucho más. En vez de lograr nivelar la quilla, todo el submarino se eleva ahora rápidamente hacia la superficie con la popa por delante. En la superficie, los estadounidenses aún no se han marchado. Mientras el U-515 ascendía rápidamente, el Pope perdió el contacto con él por sonar. Pero el operador del sonar del USS Chatelaine sí pudo mantener el contacto todo el tiempo. Puente de mando, contacto confirmado con el U-Boat. Su comandante ordena un ataque con cargas de profundidad. De repente, el U-Boat sale a la superficie en un ángulo muy pronunciado. Está fuera de control. ¡U-Boat! ¡U-Boat! Genke da la orden de abandonar el submarino. Sube hasta el puente de mando. Los destructores de escolta Pope, Flaherty y Chatelaine rodean el U-Boat, mientras el Pillsbury y el portaaviones de escolta, el USS Guadalcanal, se acercan a él. Las embarcaciones estadounidenses lo rodearon y los aviones lo sobrevolaron por encima. En ese momento, supo que había perdido. Los barcos aliados confunden la rendición de Genke con un ataque. Los alemanes estaban saliendo del U-515. Gallery y sus hombres pensaron que los alemanes intentaban llegar hasta los cañones de cubierta y que iban a disparar. Por eso dispararon ellos primero. ¡Fuego! 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 Un proyectil de 7 centímetros impactó en la parte inferior del castillo y prendió fuego a unas botellas de hidrógeno que estaban almacenadas allí. También había mucha munición en esa zona, por lo que se produjo un incendio enorme y una nube de fuego blanco gigantesco salió del submarino. Los Avengers lanzan sus cohetes sobre el submarino. Hacinados en los compartimentos delanteros del submarino, algunos hombres no escuchan la orden de abandonar. La voz se va corriendo y algunos escapan por las escotillas, esquivando así la mayoría de los disparos. Los aviones Wildcat siguen bombardeando el U-Boat, matando a varios de sus hombres en el agua. ¡Alto el fuego! ¡Dejad de disparar! ¡Dejad de disparar!
Después del hundimiento del U-515, el Chatelain rescató a Henke y ese mismo día le trasladaron a Guadalcanal. El grupo cazasubmarinos de Gallery hundió el U-Boat U-68 al día siguiente. Sus vuelos nocturnos desde el portaaviones de escolta tienen tanto éxito que la Marina estadounidense los acaba convirtiendo en algo habitual. Los conocimientos aprendidos gracias al hundimiento del U-515 ayudan a Gallery a hacerse con un U-Boat. En su siguiente patrulla logra capturar el U-505 intacto. Gallery entendió lo mucho que importaba aquello. Él había recibido todo ese conocimiento y quería usarlo para ayudar. No lo capturó como trofeo ni lo hizo por su propio interés. Se hizo con él porque sabía lo beneficioso que podía ser para ellos. Fue una acción mucho más sofisticada de lo que la gente cree. La historia de Werner Henke acabaría de una forma muy diferente. A bordo del Guadalcanal, revela que una vez le nombraron criminal de guerra en una transmisión propagandística de los aliados. Esa información llega a oídos del capitán Gallery, quien espera que Henke responda algunas preguntas más detalladamente ante la amenaza de entregarle a los británicos. Gallery aprovecha la oportunidad para enseñarle una carta falsa supuestamente escrita por oficiales británicos en la que piden el traslado de Henke para juzgarle por crímenes de guerra. La amenaza funciona y Henke decide cooperar respondiendo a las preguntas de inteligencia. Como indicó Gallery en sus memorias, nunca hubiera entregado a un hombre al que había capturado durante sus patrullas de guerra a las autoridades británicas. Gallery siempre quería que se les trasladara a Estados Unidos. El 3 de mayo de 1944, la Armada estadounidense traslada a Werner Henke a Fort Hunt, un centro de interrogatorio secreto a las afueras de Washington, D.C. Henke había prometido que iba a cooperar en los interrogatorios de inteligencia. Sin embargo, ahora se niega a contestar las preguntas. Posteriormente afirmó: hice esa promesa bajo coacción. Como buen comandante naval alemán, cooperar sería impropio de mí. Y no lo hizo. Las autoridades deciden que lo mejor es enviarle a Canadá, donde tienen retenidos a otros muchos capitanes de U-Boats. Henke se entera de esa decisión. Pensó que le iban a entregar a los británicos, que se iba a enfrentar a un juicio amañado y que posiblemente lo ejecutarían. La tarde del 15 de junio de 1944, Werner Henke sale una hora para hacer sus ejercicios diarios. Tras 55 minutos de ejercicio, de repente salió corriendo hacia una barrera con alambre de púas. Tras llegar al alambre de púas, comienza a escalar la valla. Un guardia que estaba en la torre de vigilancia le gritó que parara. Cuando se negó a parar, le disparó. La bala le dio en la cabeza. Al menos otras dos impactaron en el cuerpo. El capitán teniente Werner Henke, uno de los mejores y últimos comandantes de U-Boats, ha muerto. Ningún otro capitán de U-Boats logró hundir tantos barcos como Werner Henke entre septiembre de 1942 y 1944. Para la Kriegsmarine, todas las pérdidas, sobre todo la de un comandante de U-Boats tan importante, eran obstáculos enormes para mantener alta la moral en tiempos de guerra. Fue una pérdida vital. El rastro de muerte continúa. Como demostró claramente el hundimiento del U-515, los comandantes de U-Boats como Werner Henke dominaban las tácticas de guerra tan bien que los aliados tuvieron que destinar recursos muy importantes para acabar por fin con la amenaza de los U-Boats.